Isaac de Paz, él es profesor investigador de la Facultad de Derecho, tiene la licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Tijuana. También él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de México y de la Society of Legal Scholars de Oxford en Reino Unido. Es doctor también cum laude internacional en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Es autor de el libro Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales, Estudio Comparado Internacional y Leading Cases a través del juicio de amparo en México. Vamos a ver esta entrevista que le hizo nuestra compañera Nancy Flores al doctor Isaac de Paz. Estamos en esta entrevista con el doctor Isaac de Paz, abogado, doctor en Derecho, especialista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hablar pues justamente de lo que pasó hoy en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde finalmente no alcanzan los votos, intentaron incluso imponer esta idea de que con una mayoría simple de 6 votos podían anular la Constitución, violarla, que es básicamente lo que querían. Pero bueno, doctor, bienvenido al programa de Contralínea. Muchas gracias por esta entrevista y justo para conocer sus impresiones de lo que sucedió hoy en el Pleno de la Corte. Bueno, pues primero quiero compartir que estoy contento porque volvió la cordura al ministro Pérez Dayán, algunos otros, desde luego nuestras 3 ministras que ya sabíamos que su postura siempre fue por la improcedencia, pero volvió la cordura a la Suprema Corte y yo diría, aunque no estamos para, el horno no está para bollos, que siempre hay que mantener el optimismo en que la Constitución es una norma política que sirve al pueblo y creo que se ha demostrado, ¿no? Creo que a pesar de esta intentona de golpe técnico de Estado, de lawfare, de una desesperación política del más bajo nivel, podría decirle al público de Contralínea, del más bajo nivel porque pues no correspondió nunca a esa discusión, nunca debió estar en la Corte. Así de plano era desde un inicio lo que debió hacer la ministra presidenta, desechar por notoriamente improcedente este recurso. Pero bueno, lo admitió y sacó a la luz las terribles contradicciones del Pleno de la Corte, pero ya entraremos ahorita en materia de algunos aspectos importantes de esta discusión del día de hoy que se presentaron en la Corte. Y doctor, también preguntarle, porque vimos ahí pues argumentos y incluso a mí me parecen pseudo argumentos, como por ejemplo que se quería evitar el suicidio de la democracia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede revisar la Constitución, como si se tratara de un suprapoder, ¿no? Que ya esto de los 3 poderes de la Unión no existe, sino 2 poderes y encima el Poder Judicial. Y al final acaban reconociendo que sus decisiones sí son políticas, o sea, eso también me parece que es hasta un tipo de confesión de parte. ¿Cómo vio estos aspectos de la discusión en sí? Y luego ya pasamos al sentido de los votos y cómo se trató de imponer que 6 votos podrían echar abajo la voluntad de todo un pueblo mayoritario, porque venimos de unas elecciones con toda esta legitimidad de la que ya nos hablaba, doctor. Sí, querida Nancy, y ese es el punto álgido, el punto principal, y abordaremos ese aspecto al final para que el público no se vaya, porque ese es el gran peligro que se cierne con este tipo de discusiones. Pero volviendo a cuestiones iniciales de la discusión, destacaron muchos inventos nuevos que hace la Corte, por ejemplo, pues admitir algo inadmisible. Ese es un invento, ¿no? Dije, ay, qué capacidad creativa tienen para decir que se admite un recurso contra la Constitución y luego que se admite por entes políticos o por órganos constitucionales que no tienen ningún derecho a cuestionar las normas constitucionales. Es decir, se le reconoció legitimación a los partidos cuando los partidos pues, no están legitimados para impugnar la Constitución. Otro eufemismo, otra mentira burda, llamarle a la Constitución ley electoral.
O sea, ahora resulta que la Constitución no es Constitución. En su visión mayoritaria de algunos ministros, que ahora ya solo van a ser 6, pues la Constitución es una ley electoral. Hazme el favor. O sea, ya no es la norma fundamental, ya no es el pilar de una sociedad democrática, ya no es la estructura fundamental de un Estado que fija las reglas para organizar el poder y reconoce los derechos. O sea, borraron siglos, unos 20 siglos de doctrina constitucional a ese nivel, o sea, 2000 años de historia de las constituciones. Resulta que la Corte dijo, no, es una ley electoral y la vamos a analizar. Otro eufemismo, que el pueblo no es el pueblo, que el pueblo de México no es el pueblo electoral. Así, está escrito ahí en la nota ejecutiva sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca. Porque, abro paréntesis, al ministro Luis María Aguilar Morales le molesta que le digan el ministro Carranca. Quiere que le digan su nombre completo. Bueno, pues ahí está, el nombre completo. Pues que el pueblo de México... Eso, doctor, eso me recordó a Diga mi nombre, bellaco, ¿no? Sí, bueno, vamos a ponernos serios constitucionalmente hablando, querida Nancy, aunque bueno, el análisis constitucional no debe pasar desapercibido todas estas cuestiones políticas, porque hubo un momento en que también la discusión se tornó como, pues sin menospreciar a nadie, ¿verdad? Pero sí se tornó una discusión ahí. Pareciera que no estábamos en una Suprema Corte, sino en una cena de dimes y diretes, en una serie de reclamos, que es que tú fuiste, que es que el otro día dijiste, pero es que yo no, es que fuera mi casa, pero pues la presté y de compas. Y vimos muy poco análisis constitucional en realidad. En realidad, los posicionamientos, como bien lo reconocen, el pez por la boca muere, fueron posicionamientos políticos y no jurídicos. Yo estoy de acuerdo que cuando se plantea en un tribunal constitucional una cuestión política importante, claro, los argumentos tienen que ser políticos desde la Constitución, porque la Constitución tiene artículos estrictamente políticos. El artículo 39 es un artículo de poder que le dice al pueblo, tú pueblo tienes la capacidad de organizarte y de decidir cómo organizas tu poder público. Le hace todos los poderes públicos, no nada más el Ejecutivo y el Legislativo. En esa decisión entra la Corte, entran los magistrados, las judicaturas, todo. Y aquí creo que fue uno de los grandes errores de darle esta legitimación, y era más bien como un traje a la medida de darle entrada a una demanda que respondía a sus intereses muy personales como ministras y ministros y del resto de los titulares, exclusivamente magistrados, magistradas, jueces y juezas, porque no el personal de base. Por eso también me pareció siempre una locura el paro laboral, el cierre de la justicia, que ellos sí cerraron la justicia, ellos sí le decidieron acabar con la justicia durante 2 meses y fracción. Ellos sí decidieron lesionar el derecho de acceso a la justicia de mucha gente que no tuvo manera de seguir sus juicios federales. Entonces, en este aspecto, me gustaron las intervenciones de las ministras del bloque que se decantaba por la improcedencia, porque por lo menos la ministra Yasmín Esquivel Moza, la doctora Yasmín, les dio una sopa de su propio chocolate. O sea, les dijo, miren, ustedes en casos análogos, en casos similares, en donde si bien es cierto, Morena había planteado acciones de inconstitucionalidad, tú, ministro Aguilar Morales, tú, ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, usted, ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, han establecido que no procede el análisis de las reformas constitucionales. Han establecido que no hay manera que este tribunal se arrogue, se dé, se autoadscriba o cualquier sinónimo que le busquen, se agandalle, vulgarmente hablando, la facultad de decir, yo interpreto la Constitución, yo decido qué es constitucional y qué no es. Incluso yo puedo decir si la Constitución es contraria a la Constitución. Es una aberración, siempre fue un hecho totalmente disparatado, una locuacidad, una, pues no sé, un sueño guajiro, una intentona de cantina para derribar el orden democrático. Entonces, esa intervención de la ministra Yasmín Esquivel Moza estuvo muy bien articulada porque
pues les dio para llevar de su propio chocolate, citando sus propios precedentes, sus propias intervenciones, sus votos particulares que en algún momento a lo largo de estos últimos más o menos 11, 12 años han establecido los ministros en la Corte para desechar este tipo de planteamientos. Entonces, no había ninguna razón para cambiar el precedente, porque para modificar una decisión de un precedente se tienen que cumplir tres requisitos esenciales. Uno es que el caso que se está planteando pueda dar lugar a mejorar el acceso a la justicia, a la seguridad jurídica o a la igualdad entre las partes. Dos, que se armonice el sistema jurídico y que contribuya en consecuencia a la seguridad jurídica, es decir, que se resuelva un caso para que no se deje ahí en el limbo a las personas que están planteando el caso y entonces sí se puede modificar el precedente. Eso es, grosso modo, las reglas para cambiar un precedente. En este caso no se cumplía ninguna. ¿Qué garantía de acceso a la justicia no está ya previamente establecida? ¿Qué armonización se lograría haciendo o dándole entrada a este tipo de demandas? Al contrario, se iba a desatar el caos. O sea, lo que ha hecho la Corte hoy, sensatamente, por lo menos la minoría que evitó la procedencia de la acción fue precisamente mantener la unidad de la Constitución, porque lo que querían hacer los 6 ministros era quebrantar la Constitución, fragmentarla, decir, esto sí es constitucional y esto no. Pues, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo se puede, por ejemplo, subdividir algo que no admite una subdivisión? O sea, una constitución no admite división, porque si la quiebras, entonces pues, se parte el Estado mismo. Entonces, esa fue la discusión técnica central y sobre eso, pues nunca hubo realmente aportaciones jurídicas razonables, técnicamente depuradas o que de verdad pusieran en duda que la Corte pudiera analizar la constitucionalidad de la Constitución. Yo creo que nunca estuvo en duda y la duda es de que la Corte no tiene esa facultad, no la tiene, no existe en el sistema jurídico mexicano y un tribunal no puede inventarse facultades. Por eso yo sí admiro, digo, ¿cómo tienen capacidad creativa para inventar cosas que no existen? Para decir tantas barbaridades jurídicas y constitucionales solo por mantener sus intereses. Por eso aplaudo la decisión del ministro Pérez Dayán de decir, yo no voy con ese voto a favor, yo creo que la Constitución no se puede cuestionar, porque la mayoría de los juristas serios de este país, y sobre todo con un talante democrático, los juristas que creemos en que el pueblo decide y el pueblo manda, y el pueblo tiene una facultad soberana en el artículo 39, pues nunca estuvo en duda, pues le pueden modificar la Constitución si el poder constituyente así lo decide. Que cuáles son los límites, que si esos límites son duros, que si esos límites son implícitos o explícitos, bueno, eso corresponde más a la doctrina, no le corresponde a una corte decir cuáles y cuáles no. Eso les corresponde, en todo caso, al pueblo de México. Oye, pueblo de México, ¿quieres seguir siendo una república? ¿Quieres seguir teniendo municipios? ¿Quieres seguir teniendo gubernaturas? Cambiamos a capitanías, cambiamos a provincias. O sea, ¿cómo nos organizamos? Eso es facultad del pueblo. Ni siquiera le corresponde a un tribunal ni al Poder Ejecutivo. Le corresponde al Poder Reformador, que es el legislativo, que es, fíjate, nuestra Constitución, Nancy, siempre ha sido famosa por tener un mecanismo que se le conoce como rígido para reformarse. Necesita mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso, de ambas cámaras. 2/3 partes. Luego, no obstante, esa mayoría calificada requiere mayoría simple de las legislaturas de los estados, porque ahí se les da como entrada a que los estados de la federación, que somos una federación desde 1814, a que esos estados
aporten su opinión y su voto a favor o en contra. Por tanto, se llama el procedimiento de reforma agravado, porque está difícil lograr toda esa sintonía política y toda esa capacidad de diálogo político para que estemos de acuerdo en una reforma constitucional. Pero el pueblo de México lo ha establecido así. Casi todos los estados son gobernados por el partido que mayormente domina en México, que es Morena. Por tanto, el consenso político, social, democrático es a favor de un partido. Entonces, resulta chocante que digan, ay, es que una cosa es el pueblo pueblo y otra cosa es el pueblo electoral. ¿Cómo que el pueblo electoral? O sea, como diciendo, los que votaron no son todo el pueblo. Bueno, en una democracia, pues claro, no votan todos. Es imposible que voten los 100 millones de electores. O sea, porque seguro algunos que otros miles o 100 miles no están ni siquiera en México. Son mayores de edad, pueden votar, pero no votan, porque el voto es libre. O sea, entonces, creo que volvió la cordura a la corte y sí, el punto que mencionabas es el más peligroso, ¿no? Si quieres, vamos recapitulando sobre ese último aspecto de fondo, que el fondo es forma sobre por qué lo hicieron, cuáles motivos los impulsaron a hacerlo. Y eso es lo que sí queda ahí como para reflexionar muchísimo y seguir criticando y hablando de ello. Que doctor, yo creo en ese sentido del fondo que tiene que ver con los intereses, sobre todo de la oligarquía. O sea, desde hace mucho tiempo sabemos que la Suprema Corte pues está sometida a estos intereses oligárquicos. De hecho, no sé si recuerda esa metáfora que dijo el presidente López Obrador hace unos meses, cuando todavía estaba en funciones, de que los ministros del bloque conservador en realidad parecían llaveritos de los oligarcas, ¿no? De los mandamases. Y también no sé si percibió, doctor, presiones a la hora de ya ir decantando cómo iban a pues imponer este proyecto. Hubo una parte donde la ministra Norma Piña obligó a los cuatro, que ya se sabía que estaban en contra del proyecto, a decirlo abiertamente, pero más allá de que le interesara o no conocer la opinión de las tres ministras, Lenia Batres, Loreta Ortiz y también Yasmín Esquivel, en realidad quería obligar al ministro Pérez Dayán a ya manifestar que estaba en contra. Y es ahí donde surge con mayor ímpetu la idea de que 6 votos podían definir esta circunstancia. No, ella misma percibe en el pleno que no tiene esa mayoría y dice, bueno, vamos a tomarnos un descanso para regresar y ver si 6 votos son los que se necesitan. Y yo percibí eso como una presión, no solo para Pérez Dayán, por supuesto, sino para el resto de este bloque de 8 ministros para obtener justamente ese aval de que fueran 6 votos. ¿Cómo lo vio, doctor, esa parte de la discusión? Bueno, en el argot, querida Nancy, y bueno, la audiencia no me dejará mentir, en el argot eso es una chicanada. Eso es una chicanada vil, así descarada, abierta, un intento desesperado porque ya sabía que había perdido el control de los votos y con ese nivel de discrecionalidad, así como admitió, contrariamente a la Constitución, contrario a las reglas de la ley de amparo, de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, contrario a todo, así, con esa misma discrecionalidad, dice, yo soy la presidenta, decreto un receso y volvemos, casi casi vámonos a comerciales para que no vean lo que vamos a hacer ahorita. Y pues sí, de seguro ahí comenzó el mecanismo de convencimiento, pero el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán ya había desde las primeras discusiones anunciado el sentido de su decisión. Lo que pasa que, pues claro, los grupos de poder, o sea, los que estaban allá afuera, los panistas, esta gente que ya perdió las elecciones, que ya son eunucos de poder porque ya no tienen ninguna capacidad de llamar a los votantes a su favor,
piensan que en 6 personajes o en 8 personajes pueden descansar sus intereses y seguir manipulando al país. Y han tomado a la Suprema Corte como el último bastión para defender lo que ellos siempre han eh, defendido y sobre todo lo que han explotado, ¿no? Que es el uso de las instituciones para favorecer sus intereses personales, patrimoniales, económicos, sociales, familiares, todo. Han capturado por muchos años, por lo menos los últimos 40 del neoliberalismo y los últimos 25 de esa unión ya formal entre el PRI y el PAN. Antes era como un concubinato, pero en el 2000 con Focus deciden ya unirse el matrimonio y han tenido todo. Han tenido el Senado, han tenido el Congreso, han tenido los órganos autónomos, han tenido el Poder Judicial. Y por eso ese intento desesperado y por eso esa declaración tan abierta de que sí, son decisiones políticas. Y creo que fue este recesito que decretó la ministra presidenta, pues ya la última jugada ahí casi bajó sus cartas y seguramente presionaron al ministro Pérez Dayán porque era el que estaba inclinándose hacia el otro lado. Pero a mí me parece que él, contrario a sus colegas de esa mayoría de 6, él fue el único coherente, porque él así también se había expresado en casos anteriores. Y eso es lo que debe mantener un juez. A ver, tú como juez tienes que mantener tu coherencia, tu análisis sistemático. Si te presentan un caso y fallas en un sentido y luego otro idéntico y ya no fallas en el mismo sentido, pues entonces no sirves para juez, porque entonces eres parcial. Dependiendo quién me lo plantea, cuándo me lo plantea y cómo me lo plantea, yo decido cómo. Si viene otro en otras circunstancias con el mismo litigio, voy a decidir otra cosa. Eso se llama parcialidad y eso está prohibido como juez. Entonces Pérez Dayán creo que fue coherente. O sea, si bien es cierto, cuando no quiso anular la reforma energética no estuvimos de acuerdo con él, bueno, él por lo menos coherentemente como juez dijo, si antes no lo hice, no lo voy a hacer ahora, porque mi postura es esta. Y entonces sí, hay que reconocerle que su postura es jurídica y no política. Jurídica porque dice, pues yo la sustento en estas reglas escritas de derecho constitucional, y por eso voté así antes y vuelvo a votar así en este mismo sentido el día de hoy. En cambio, los demás, pues yo creo que me dijo un amigo, hay que mandarles ambulancias, paramédicos, camillas, quiroprácticos, porque tanta maroma, tanta vuelta que hicieron, se desnucaron, se desconchiflaron, no se volvieron a parar, hay que mandarles ahí fisioterapeutas, porque dieron muchísimas maromas. Y sí, o sea, ya no sabían ni qué hacer, ya para dónde cruzar, ya quedaron así, o sea, como chuecos, de tanto argumento estéril, de tantos análisis espurios que hicieron y de cómo separarse de su doctrina anterior. O sea, cómo que de repente fallabas de una manera y ahora de otra. Dijo alguno de ellos, es que es otro contexto. Tú estás reconociendo que cuando las reformas constitucionales las hacía el PRI y el PAN y el PBM incluso, y todos los demás partidos que dominaban el proceso de reforma, ahí sí eran bien constitucionales y ahora, como las hace un movimiento de regeneración nacional, ahora no lo son. Bueno, gracias porque me estás reconociendo entonces que tu voto no es imparcial, no es objetivo y que no eres de lo que te vanaglorias, que no eres un juez independiente, que dependes entonces de un respaldo político a quien tú decidiste otorgarle ese respaldo hace años con otras reformas, fue al PRIAN, y ahora no respaldas las reformas de Morena. Ok, entonces esto es una discusión política y por lo tanto un tribunal no es el lugar, no es la sede, no es el foro para la discusión política. Eso es la sociedad, los partidos, los procesos electorales, los foros, toda la grilla, los espacios de divulgación, de difusión, de noticias. La sociedad es el espacio de la discusión política. Entonces, no es un tribunal. Entonces, ahí revelaron sus intereses políticos. Y creo que tiene mucho sentido lo que dices, Nancy, que
que la Corte respondía a intereses políticos. Y con esto se desnudaron. O sea, no solo se quitaron la máscara, se desnudaron totalmente, ¿no? Se quitaron la toga y, y salió a relucir el color de sus partidos. Y pues es muy revelador, ¿no? Es muy revelador porque no lo habíamos visto de manera expresa. Lo habíamos visto de manera implícita en algunas decisiones y como que ahí le jugaban al amparo de ciertos procesos que sí fueron legítimamente pues válidos, pero esto ya no era válido. Esto ya era el juego de la democracia en el que ganas por mayoría o pierdes. Y en esto ellos se quisieron elegir como jugadores y se les olvidó que son el árbitro. Entonces, yo creo que ahí ya estamos llegando al ocaso de una Suprema Corte que empezó mal y terminó peor, ¿no? Y está terminando de manera muy, muy lamentable esta última corte que veremos. Para algunos son heroicos, ¿eh? Ya salieron ahí en X, en YouTube, en Facebook, a decir, lo intentaron, pasarán a la historia como demócratas. Pero pues demócratas, ¿según quién, no? Pues según la definición de democracia, es el pueblo el que manda. No sé, cuando ellos hablan de democracia, ¿a qué democracia se refieren? ¿A la de un grupo de 6 personas? Híjole, pues creo que les fallan las matemáticas bastante, ¿verdad? Para ser ministros. Doctor, también importante ver que sí aprobaron, porque esto de que los partidos ahora sí tengan supuesta legitimidad queda como un precedente jurídico. Eso se podría tomar en adelante como algo que sí pasó en esta discusión. No, Nancy, porque la desestimaron. O sea, finalmente, algo que en el derecho quizás es uno de los errores de los procesos y de las técnicas de los litigios, es que se deja llegar muy lejos una demanda para a mitad o al final del juicio decir que desde el principio no debió admitirse. Y por eso muchos insistimos en que ni siquiera debió admitirse. Pero a pesar de que se admitió y que se discutió, no es un precedente, porque, en primera, porque esta corte ya se va. O sea, esta visión que tienen ya sería como de los últimos estertores desesperados de una Suprema Corte que le falló al pueblo de México. Y en segunda, porque las cortes o la integración de la corte que viene, pues seguramente vamos a tener mucho cuidado en los perfiles para preguntarles abiertamente, oiga, ¿usted aceptaría una demanda de inconstitucionalidad contra la Constitución? Y pues ahí veremos, ¿no? Que sean personas que tengan bien claro cuándo procede o no una demanda. O sea, casi casi que sean personas que garanticen que no se van a admitir demandas contrarias a las reglas constitucionales, las reglas que están ahí desde hace muchos años, ¿eh? O sea, hay reglas que llevan intactas, pues lo que lleva de vigente la Constitución de 1917, que son 107 años. Y creo que eso es lo que va a ayudar a que esto no vuelva a suceder. Entonces, no creo que vuelva a pasar. Creo que los amparos todavía están pendientes. No es un caso totalmente cerrado porque así como la Corte, la presidencia de la Corte se dio el lujo de admitir esta acción notoriamente procedente, pues también podría admitir los amparos que ya están en camino de muchos juzgadores, de tribunales, de gente que integra los tribunales en contra del decreto de reforma del 15 de septiembre y en contra del reciente decreto de la supremacía constitucional. Entonces, sí puede volver a darse, Nancy, desafortunadamente, porque ya vimos que la presidencia de la Corte está en un plan de que va a admitir cualquier cosa con tal de molestar a los poderes ejecutivo y legislativo. Y como ellos mismos se están inventando sus reglas, están modificando las reglas y están violando las reglas expuestas, pues no va a pasar de estos desaguisados. Y creo que el debate en la Corte va a ir de un nivel cada vez más bajo. O sea, ya no vamos a ver debates jurídicos, sino debates políticos. Y creo que eso no le corresponde a una Suprema Corte.
debatir cuestiones políticas en la sede principal, ¿no? Y ahí pues veremos el ocaso final, el último suspiro de esta Suprema Corte. Yo creo que en los siguientes meses es lo que veremos, por lo menos de estas mayorías, porque no supieron perder, no supieron perder. Y en la vida, pues ahora sí como dice Franco de Vita, ¿no? Hay que saber perder. O sea, así como sabes ganar, hay que saber perder y no lo están interiorizando, están respondiendo a sus intereses y eso es muy lamentable, porque un juez incluso cuando se encuentre frente a intereses personales, tiene que ser capaz de decir, esto es una cuestión personal, me tengo que apartar porque soy juez y no me puedo dejar llevar por mis intereses personales. Pero no fueron capaces de hacerlo, ¿eh? Al contrario, se lo tomaron más personal que nunca y están terminando en estas circunstancias como muy, muy alejados de lo que es la democracia popular, muy alejados del sentido profundo, social, de la Constitución y, por supuesto, muy cercanos a los intereses corruptos, a los intereses corporativos, a los intereses de las televisoras, que casi, casi les aplaudían en la mañana, ¿no? En los primeros minutos del partido, casi aplaudiendo, ya dijeron que sí se puede, ahora vamos por lo segundo. Ya me imagino Claudio X González con sus pompones, todos, ¿no? Con la porra, cartelones, pancartas. Y pues, lamentablemente, para su mala suerte, pues eso no procedió. Para nuestra buena fortuna y para fortuna de la nación, del Estado, de la unidad política del Estado, se evitó un gran problema. Por eso sí hay que darle el reconocimiento a los ministros y ministras que se apartaron de esa irracionalidad y que votaron favoreciendo la democracia. Eso es lo que hay que reconocer, ¿no? Que en la Corte sí hay gente que todavía tiene ese decoro público y ese ímpetu democrático para respetar lo que decidió el pueblo mexicano el 2 de junio de este año, Nancy. Doctor, también en esta discusión que vimos, en realidad hubo una parte donde ellos pues dejan claro esto que usted decía, que van a ir de mal en peor o sumiéndose en su propia decadencia. Les queda un año, doctor, o sea, un año en el que todavía pueden hacer daño al pueblo de México, o cómo, ¿qué podríamos esperar de esta corte? Bueno, el ministro Luis María Aguilar Morales termina en 20 días. Bueno, un poquito más, ¿no? Termina en este mes. Pero es el Y único, ¿no? sí, pero ya perderían un voto más. Ya no tendrían los 8 que se necesitan para invalidar lo que supuestamente ellos quieren invalidar. Y creo que también la decisión de Pérez Dayán va a seguir ahondándose, porque el ministro Pérez Dayán ha sido muy jurídico y creo que ya esto lo va a ir apartando de esa mayoría que pretende dominar no solo la interpretación de la Constitución, pretende dominar al Estado mexicano. O sea, lo que hicieron no es cosa menor, por eso sí es muy grave y hay que ponerle atención, porque ellos quisieron suplantar incluso al pueblo de México, al poder constituyente, a la voluntad general. Entonces dijeron, la voluntad general está mal, nosotros la vamos a corregir. Si hubiera un mecanismo constitucionalmente válido para hacer eso, pues tú dices, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Esa es la regla que está en la Constitución. Una corte sí puede revisar, sí puede invalidar. Seguramente la Constitución también tendría una metodología para corregir eso. Porque, a ver, pensemos que tenían razón. ¿Y qué hubiéramos hecho? Ah, hay que ir a votar otra vez. ¿Cómo se invalida la Constitución? O sea, la Corte va a estar entonces borrándole a la Constitución. Este texto sí, esto no. Al último, ¿qué quedaría entonces? Pues nada, no quedaría nada, porque entonces de juicio en juicio se fuera reformando la Constitución y de nada servirían entonces las elecciones ni el poder legislativo. Volveríamos al centralismo, a las leyes del Supremo Poder Conservador, en donde efectivamente 5 individuos revisaban la Constitución y decidían qué se le ponía o qué se le quitaba a la Constitución. Por eso, no sé si casi echarle la culpa al presidente López Obrador porque les dio la idea.
de que son el supremo poder conservador y se la creyeron. Dijeron, sí, sí somos pues vamos a invalidar todo. Por eso, donde quiera que esté el presidente, ya no les dé ideas, ya no diga nada, porque esto se la creen, o sea, se lo toman bien a pecho, porque así lo hicieron tal cual. En la Constitución centralista había un artículo que decía que el supremo poder conservador integrado por 5 individuos, que además deberían ser ricos, deberían ser educados, no cualquier populachero, eran los que decidían qué se le ponía o qué se le quitaba a la Constitución. Entonces ellos, con esto que hicieron, pretenden afán, esta facultad inexistente, suprapoderosa, por encima del Estado mexicano, por encima del pueblo y pues por encima de todas las voluntades. 6 individuos se sobrepusieron a 60 millones de votos, 36 a favor de la doctora Claudia Sheinbaum y a favor también del poder legislativo, ¿no? Diputados y senadores, y también a favor de la mayoría de las legislaturas de los estados y de las gubernaturas. O sea, es inconcebible. En ningún sistema constitucional sucede esto, en ninguno. Ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Japón, ni en Inglaterra, en ninguno. Entonces, por más que le busquen, pues no tenían razón. Por eso creo que no sé si ha llegado a su cenit estas intentonas, van a seguir, pero ya no van a ser como de la misma intensidad. Yo eso es lo que visualizo, que ya no van a ser de la misma intensidad, porque ya se ha desmoronado el bloque mayoritario en la Corte. Y eso lo que puede suceder es que se siga desmoronando y que incluso se corran al otro extremo, ¿no? Que se vayan a la mayoría que va a rechazar eso. Porque además ya se van, no se les está quitando nada. A algunos les faltan efectivamente varios años, algunos de los nombrados antes del 18, les faltan 6 años, les faltan 5, pero pues la mayoría ya cursó gran parte de su periodo para el que fueron nombrados, y pues yo creo que las remuneraciones que van a recibir con la no participación son bastante jugosas. Pues no sé de qué se están quejando, sinceramente. Entonces, yo creo que el siguiente bloque de litigios viene con las leyes secundarias a la elección de los jueces y van a intentar hacer un trabuco, ¿no? Van a intentar torpedear el sistema de elecciones de magistraturas y judicatura para, con estos litigios ahí, entretener a los poderes, al legislativo principalmente, y aplazar la elección, pero yo vaticino que no lo van a lograr porque la elección es una cuestión constitucional y no va a haber poder. Ya está más o menos bien reformada la ley de amparo, no se puede suspender la elección. Entonces, creo que va a seguir este mismo nivel de litigio. No sé si vuelva a alcanzar la peligrosidad de lo que hoy pasó, pero creo que va a ser menor. Creo que va a ser menor porque van a perder un integrante de su bloque y eso ya les va a mover las reglas del juego. Ya no van a tener los 8, ya no van a saber qué hacer. Y por lo que se vio hoy, pues obviamente no pueden con 6. A menos que inventen que van a ser 5 y luego que inventen que van a ser 4 y luego que inventen que es solo uno. O sea, porque pensando como ellos piensan, pues lo pueden hacer, ¿eh? Y eso sí, mejor ya no les doy ideas, ¿verdad? Pero pueden hacer ese tipo de interpretaciones a modo. Y eso ya ni nos debe sorprender. Más bien lo que está pasando es que ya ni se les toma en serio. O sea, dice, bueno, yo ya sabía, yo dije, no, pues ya sé lo que van a hacer, o sea, y lo que van a hacer no va a tener ningún efecto, no se va a acatar. Porque así como ustedes hacen cosas ilegales, nosotros los que sí respetamos el Estado de Derecho, el Estado constitucional, nuestro deber es no acatar las tonterías que hacen otros, por muy bien hechas, por mucho que las aplaudan, que investigadoras, investigadores, que gente que les eche porras, pues esto no es de porras, esto no es de ver quién tiene quién grita más fuerte, quién tiene más pancartas. Esto ya se discutió el 2 de junio, punto. Ganen las elecciones, ya. Váyanse de asesores y asesoras de los partidos, éntrenle, vayan a las casas a tocar las puertas, hagan su programa político y ganen elecciones. Esa es la única manera. En la Corte no van a poder, ya se vio hoy que no van a pasar.
tu audio, querida Nancy. Ah, sí, doctor, un comentario final para nuestra audiencia, por favor. Pues nada, que estemos pendientes, que qué bueno que les interesan estos temas del derecho. No nos dejen el derecho solo a los leguleyos, a los abogados y abogadas. No, el tema del derecho es para todos. Y bueno, pues que estaré participando en este proceso de la nueva corte y espero contar con su simpatía y en su momento, obviamente, con su voto. Así que pues muchísimas gracias, querida Nancy. Suscríbanse a mi canal, sigan compartiendo el contenido excelso, riguroso, objetivo de Contralínea y pues un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por la entrevista y por sintonizar este canal. Gracias. Gracias, doctor. Seguramente sí van a votar por usted. Yo estoy segura que nuestra audiencia pues va a darle el favor de su voto y ahí vamos a esperar a que sí llegue a la corte, doctor. Muchas gracias.